A partir de este momento, usted escucha Ahí nos vemos. En su segunda temporada, ahora en Diócesis de Alajuela Medios. Bienvenidos al podcast Ahí nos vemos en nuestra segunda temporada. Este es nuestro capítulo número 12. Ya después de varios tiempos de no grabar, de no tener programa, pues hoy volvemos con un invitado muy especial, un amigo muy allegado a mí. Hace 10 años que conozco a esta persona y bueno, espero que lo disfruten mucho. José Ramón. Hola queridos amigos, y estamos nuevamente con ustedes. Como ya lo dijo Josué, hoy nos acompaña Juan Carlos Bolaños Brenes, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes en Grecia. Él es seminarista, posiblemente ya muchos lo conocerán, y bueno, nos va a contar un poquito más de él, pero actualmente también está sirviendo en la parroquia Santa Cecilia en El Coyol, a la cual yo pertenezco. Así que, igual que Josué, lo conozco por ya algunos años y hoy nos acompaña para ser el invitado número 12 de este podcast. Ahí nos vemos. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, hermanos. Es una alegría poder estar aquí, de verdad, y compartir un poquito lo que ya el Señor nos ha permitido experimentar y compartir en los últimos años, tanto con José Ramón como con Josué, en diferentes ambientes y contextos y circunstancias en las que nos hemos podido encontrar, y ahora en estos medios digitales en los que ellos han incursionado y nos embarcan también para poder compartir. Muchas gracias. Gracias a usted, Juanca, por decir que sí en este ratito. A pesar de que ya casi tienen que ir y está aquí full apretado con la agenda, pero ahí te queda. Hay tiempo para todo. Sí. Juanca, empecemos en materia entonces. Cuéntenos un poquito. Vamos a empezar a hablar de la vida de Juan Carlos. ¿En dónde nace Juan Carlos? ¿Cómo se desarrolla Juan Carlos en su niñez, su juventud? Cuéntenos un poquito. Bueno, dicen mis papás, ¿verdad? Porque yo no sé, que nací en el hospital de Grecia. No me consta. No me consta. Un 3 de noviembre del año 1990. Soy el primer hijo, ¿verdad?, de este matrimonio, de Juan Carlos y de Nidia. Mi niñez, pues muy normal, un niño completamente normal con sus situaciones, eso sí, con mucha timidez, extremada timidez, terrible timidez, Como ¿verdad? ahora. Como ahora. Igualito ahora. Sí, exactamente, es igual que ahora. Sumamente tímido, sin embargo, eso era en la escuela, porque en el barrio ahí tenía mis amigos, ¿verdad? Tenía mis compinches de aventuras desde pequeñito. Sin embargo, sí, en la escuela tenía esos rasgos como de mucha timidez, muy aplicado en el estudio, eso sí. Era aplicado o mi mamá me aplicaba, ¿verdad? Porque se sentaba con una faja aquí, entonces me decía, va a estudiar, tiene que estudiar, sí. Y en las tardes eran tiempos de jugar, ahí con los compañeros, con los amigos del barrio. Y así fue mi niñez, fue muy tranquila en realidad. Una familia sencilla, que vivíamos, no era muy religiosa tampoco, que digamos, ¿verdad? No era así. ¿Qué familia más católica? No. No íbamos a misa, recuerdo que me llevaban a misa ya de vez en cuando, pero sí me gustaban mucho las cosas religiosas, me gustaba mucho tener estampitas en el cuarto, tener el cuarto lleno, las paredes llenas de estampitas de santos. ¿Y usted era de los que jugaba a misa? Sí, yo jugaba a celebrar misa y mis amigos en las tardes tenían que ir conmigo a la escuela, a escuchar las clases y a misa. Entonces, porque yo era el profesor y era el padre, entonces era zapititico, era todo en el barrio. Y también era el chofer del bus porque jugábamos bicicleta. Entonces yo lo llevaba a misa y era el padre. Después íbamos a la escuela y era el profesor. Y después en el bus los devolvía a las casas porque era el chofer del bus, ¿verdad? Pero en la misa también participaba mi familia. Entonces comprábamos papas tostadas y eso era la comunión. Y tenían que repetir, ¿verdad? La comunión porque sobraban hostias, sobraban papas, entonces no podían sobrar porque no tenía sagrario yo para eso, imagínense. Sí. Entonces no podía sobrar porque no podía reservar. Bueno, continuemos. Bueno, Juanca, ya después pasó esa parte de la niñez, llega al cole, ¿cómo fue esa parte? Ya se veían rasgos ahí de ese llamado a la vocación. Usted nos decía que jugaba un poco misa. Uh-huh. Y ¿cómo se siguió desarrollando eso en su juventud? Bueno, he de decir que en la juventud y en la época del colegio, el asunto de la timidez continuó, ¿verdad? Muchísimo, 7º, 8º, 9º y 10º. Si hay compañeras ahí o compañeros que están viendo esto, sabrán que así fue y podrán dar testimonio de eso, ¿verdad?
Sin embargo, en la parte esta como vocacional o de la inquietud, cuando era pequeñito, sí me preguntaban, ¿qué quieres ser cuando sea grande? Yo decía padre. Pero cuando entré a séptimo ya me dio vergüenza, José Ramón. Ya yo dije, no, no, yo tengo que cambiar la respuesta porque es mucho ridículo decir que quiero ser padre, ¿verdad? Entonces ya decía, quiero ser ingeniero en sistemas. Lo más común de aquel momento, ¿verdad? Entonces ya como que cambiaba el enfoque, quiero ser ingeniero en sistemas. Pero tenía en su interior la idea. Sí, yo tenía dentro de mí, ¿verdad? Yo tenía esa inquietud y cuando veía, cuando iba a la Eucaristía, a los sacerdotes y veía todo, siempre me sentía muy llamado, ¿verdad? Aunque en el colegio puedo decir y debo decir que tampoco era como muy religioso que digamos, ¿verdad? Como muy practicante de la fe católica que digamos, pero sí sentía esa inquietud, esa llamita que estaba ahí. Sin embargo, quería ocultarla por dos motivos, porque me daba miedo aceptar que había una inquietud, ¿verdad? Y que ocupaba un discernimiento, y después porque me daba vergüenza que me escucharan decir que quería ser padre. Entonces mejor y más común decir que quería ser ingeniero en sistemas. ¿Cómo era usted en el colegio? O sea, como adolescente, era, bueno, un poco tímido, ya nos dijo, Sí. pero se desenvolvía bien académicamente, era vago, le costaba, a ver. Académicamente era muy estricto conmigo mismo, ¿verdad? Académicamente yo tenía que rendir, porque era muy estresado con eso. Entonces para mí un 8 era, me quedé, era, reprobé, ¿verdad? Entonces sí, me esforzaba mucho. No era de esa gente que va a las clases y que solo con escuchar no apuntan nada y se ganan cienes, no, no, tenía que estudiar, tenía que pulsearla, leer bastante, memorizar bastante, intentaba todos los métodos de estudio sabidos y por haber, ¿verdad? Leía en voz alta, yo solo por la casa, llenaba mi cuarto con puros papeles de colores, ¿verdad? Con toda la materia en el techo y todo para poder leer y estar repasando. Entonces tenía que escucharme mi mamá, mi hermano, mi papá, también explicando y enseñando. Sin embargo, la timidez siempre fue parte de eso. Entonces, cuando me tocaba exponer, ahí Juan Carlos colapsaba. Era una crisis terrible y un drama terrible, ¿verdad? A tal punto que incluso me confieso públicamente, y perdón a mis profesores y profesoras de aquel momento, me escapaba, ¿verdad? Me escapaba. Aunque para mí era frustrante mantener las notas, prefería escaparme antes que tener que exponer. Entonces, sí, estaba esa parte ahí como que se confabulaba entre las notas y la timidez hasta que no me permitía tampoco desenvolverme plenamente en la parte académica. Y social también, porque salían a comer, por ejemplo, yo no salía al recreo, ¿verdad? Yo era el que se quedaba dentro del recreo y era una tortura los recreos de 40 minutos, de 12:20 a 12 cuando me tocaba todo el día. No comía en el comedor porque me daba vergüenza que me vieran comer. Eran tiempos interesantes que yo disfrutaba a mi manera. Recuerdo cuando fui por primera vez a una propaganda, ¿verdad? Por las elecciones estudiantiles. Era la primera vez que yo estaba como un tipo de fiesta juvenil así, en el gimnasio que fue en el colegio. Sí. Entonces más o menos por ahí se fue el colegio, entre una y otra cosa. Ya en 10º año me tocó con unas compañeras que nunca se me va a olvidar, Natalia, Cindy, Catherine y Gretel me parece, y ellas 4 fueron parte importantísima de mi proceso de desenvolvimiento, ¿verdad? Porque me ayudaron a salir de eso en lo que yo estaba, y se vino en ese mismo tiempo la pastoral juvenil, ¿verdad? Un poquito después, que me ayudó también muchísimo en ese proceso. ¿Y nunca dejó en el colegio, o sea, terminó el colegio y nunca perdió como la idea de una vocación? No, de hecho que pues me gustó una compañera y todo, ¿verdad? Totalmente normal el asunto. Sin embargo, siempre estaba eso ahí. Y siempre, sin que yo dijera nada, sin que yo hablara nada de ese tema, la gente me decía. Y me lo sacaba así, ¿verdad? Me decía, usted no quiere ser padre, ¿verdad? Y yo sin decir nada, yo nunca hablaba nada de eso, porque me da vergüenza. Pero ya en 4º año y en 5º se vino el asunto de los encuentros vocacionales a los que tanto le tienen tanto miedo, ¿verdad? Y ya ahí me tomé más en serio el proceso y entonces ya me fui volviendo nuevamente la mirada hacia el discernimiento de una posible vocación sacerdotal. Sin embargo, entré a la Universidad Fidelitas. Estuve 3 cuatrimestres ahí porque concursé para una beca y obtuve la beca, entonces una beca 100%, y estuve 3 cuatrimestres porque ya después ingresé al seminario. Juan, que hablábamos un poquito, creo que en los años,
la pastoral juvenil. Creo que fue una parte importante de su vida, fue algo que marcó mucho su vida. Entonces, cuéntenos un poquito, ¿cuándo entra pastoral juvenil? ¿Cómo fue ese proceso? Sí. Su servicio, etcétera, etcétera. Bueno, yo hice la jornada de vida cristiana. Primero tengo que decir nuevamente, confesarme que no soportaba a los jóvenes, ¿verdad? Yo tenía 17 años y yo decía, es que no soporto a los jóvenes, me caen mal los jóvenes. Por eso no hice la confirma a los 15. Por eso me confirmé, no se escandalicen. Por eso me confirmé hasta los 17 años porque yo dije, no, es que yo no, con costo me soporto a mis compañeros en el colegio. Pero ahora sí lo soporta. Ahora sí lo soporto y no solamente lo soporto, sino que es parte importantísima de mi vida y de mi caminar y de mi proceso. Si no se nos resienten las de Vocacional, por supuesto, ya ellos saben el cariño que hay, sí. Y los de Renovación Juvenil también. Y los de Jóvenes en Victoria también, sí. Diferentes movimientos. Y pastoral profesional también. Pero bueno, entonces hago jornada de vida cristiana, se despierta en mí ese interés, ese deseo por integrarme y por servir. Entonces en Grecia Centro no había pastoral juvenil y es ahí donde nos acercamos, bueno, comenzamos a integrar un pequeño equipito de trabajo para comenzar el proceso de pastoral juvenil. Se habló con el párroco de entonces, con el consejo pastoral y demás. Y el 13 de febrero del año 2009 iniciamos el grupo de pastoral juvenil del centro. Y ahí entonces empieza, como les dice Luis Enrique Ascoy, y fue ahí donde comenzó la vida y la vida se decidió a vivir, ¿verdad? Porque ahí descubrí aquellos carismas y aquellos dones que Dios había puesto en mí, en mis manos, y comencé a desarrollar aquella respuesta que tanto había anhelado durante muchos años, no solamente hablando desde la parte de un posible seminario y demás, sino en el sentirme parte de una iglesia y de una comunidad, y sentirme miembro de una iglesia viva y joven que no conocía. Sí. Y entonces al encontrarme con Jesús, el eternamente joven, en el año 2007, en Jueves Santo del 2007, ahí es donde hay un impacto, ¿verdad? Donde ahora entiendo la frase, lo que Jesús toca, cambia. Uno de los temas que también están dentro de lo que queremos compartir con usted hoy es que nos cuente, bueno, su vocación viene haciendo pasos de crecimiento desde niño, desde que jugaba a las hostias con las papas, hasta el silencio interior que tuvo que vivir en el colegio. Pero bueno, a partir del proceso de pastoral juvenil, cuando ya adquiere usted esa madurez, cuando ya llega a los 18 años, ya la vida le empieza a plantear la idea de un rumbo. ¿Cómo empieza entonces a madurarse esa vocación de Juan Carlos que viene años atrás? Yo creo que 3 elementos muy importantes. La pastoral juvenil, ¿verdad? Que ha sido parte del camino, ha sido parte del proceso y está ahí, es palpable. La primera experiencia de seminario introductorio, el primer semestre del año 2011 que puedo vivir. Sí, en ese primer semestre también llegué con rasgos aún de esa timidez que me había acompañado durante muchos años. Sin embargo, pude disfrutar mucho el proceso y tuve que salir por motivos de enfermedad. Y posteriormente a eso, mi ingreso como colaborador, como trabajador de la Curia Diocesana. Entonces han sido elementos que se han conjugado, ¿verdad? La iglesia en la pastoral juvenil, la iglesia en la Curia Diocesana y la iglesia en el seminario introductorio. Entonces yo creo que la compañía de esta iglesia, de este pueblo, de esta comunidad, ha sido parte de este proceso, ¿verdad? Que ha sido de muchísimos años y que sigue siendo, porque sigo en un proceso de discernimiento y para preguntarle a Jesús todos los días qué es lo que quiere de mí. Entonces, y también la comunidad parroquial, ¿verdad? El caminar en formaciones, en estar cerquita ahí de la madre iglesia, es lo que también me ha ayudado a que ese fuego permanezca, a que esa inquietud, ese fuego por la misión, por la evangelización, permanezca y crezca también, ¿verdad? Todos los días. Cuéntenos un poco del seminario en concreto, al menos para los que conocemos un poquito su historia y que tuvimos la oportunidad incluso de compartir en algún momento, aunque fue mínimo. La experiencia de Juanca en el seminario, podríamos decir, ha tenido giros o situaciones que también han puesto posiblemente en jaque hasta su propia vocación. Entonces quiero que nos cuente cómo ha sido el proceso de Juanca desde que entró al seminario hasta hoy. La primera vez
Contarles primero que esta es la tercera vez que estoy en el seminario, ¿verdad? Ya explico por qué. La primera vez fue el primer semestre del año 2011. Ahí estuve acá en el introductorio en La Garita. Fue una experiencia de encontrar por primera vez aquello que había anhelado tanto tiempo. Sin embargo, no me atreví a dar el paso. Por motivos de salud tengo que abandonar el seminario en las vacaciones del primer semestre del año 2011. 4 años después, entonces me vuelven a dar la oportunidad de reingresar al segundo semestre del año 2015, aquí en el introductorio en La Garita. Vengo con una madurez diferente, ¿verdad? Con más experiencia de iglesia, con un mayor crecimiento personal. Siempre me sentí acompañado en esos años por la iglesia en diferentes contextos y situaciones, ¿verdad? Con sacerdotes muy buenos que me supieron acompañar durante el tiempo entre la primera vez y la segunda vez. Y también muchas otras personas que Dios me permitió conocer para caminar juntos. Y la tercera vez ha sido un don de Dios, igual que las otras, ha sido un don de Dios. Bueno, perdón, en el 2015, me dan el pase a continuar la formación y el discernimiento en Paso Ancho, a la etapa de la filosofía en aquel entonces. Y muy feliz, me voy para allá. Algo que no he contado tal vez es que desde los 16 años más o menos padezco de unos desmayos que se convierten o se toman la forma después de epilepsia. Entonces ese es el motivo de la salud que les hablaba antes. La epilepsia pues se manifestaba en convulsiones en diferentes momentos de mi historia y de mi vida. José es testigo en Pastoral Juvenil, ¿verdad? En más de una actividad, Juan Carlos ahí caía y tenía que socorrerme, ¿verdad? Y llamar a la ambulancia y demás. Entonces eso siempre impedía, incluso en el ambiente laboral también, ¿verdad? Me impedía continuar con normalidad las diferentes labores y tareas que habían. Y en el seminario ocurría lo mismo. Sin embargo, hay gente que pensaba que las convulsiones eran por motivos de estrés en el seminario. Ya con control con el neurólogo y demás, entonces se llega a la conclusión de que los motivos de las convulsiones es cuando hay cambios en el medicamento, ¿verdad? Cuando aumentan, cuando disminuyen dosis o bien cuando cambian. Lo que pasó en el 2016 es que hubo un cambio en el medicamento. Totalmente cambian de uno que tomaba a uno que se llama Epival y hay una crisis. Vuelven nuevamente las crisis en el 2016, lo cual me lleva a abandonar el seminario, a tomar la decisión, gracias al acompañamiento de un buen hermano, que ahorita es diácono aquí en Alajuela, que se acerca y me dice: Juanca, yo creo que usted tiene que tomar una decisión por su bien, por el de su familia, que está muy preocupada, y también por el proceso normal del seminario, porque estaba interrumpiéndolos a ellos a cada rato, era con crisis convulsivas. Entonces, ahí en abril del 2016, renuncio o interrumpo el proceso nuevamente para recuperarme. Y la recuperación se lleva hasta septiembre de ese año, el 2016. Entonces, ya después de eso, gracias a Dios, la curia diocesana me vuelve a tomar en cuenta entre sus colaboradores, al archivo diocesano. Pasan los años y ya yo prácticamente me resigno a que no va por ahí. Aún con esa resignación, tengo siempre esa inquietud en el corazón. Entonces, sabrán ustedes, ¿verdad? Con un canto vocacional, en una hora santa, en una actividad de pastoral juvenil, siempre estaba eso ahí, pero yo ya dije, no, es que si Dios me está hablando por medio de la enfermedad, yo tengo que obedecer y ser feliz. Y he de decir que fui sumamente feliz siendo catequista de confirma, fui sumamente feliz acompañando grupos de pastoral juvenil en Grecia, fui sumamente feliz caminando con diferentes experiencias. Sin embargo, estaba eso ahí, Josué. Entonces, llega el año 2020 en el que el médico, el neurólogo, me hace una disminución en el medicamento y misteriosamente y maravillosamente no pasa nada. No hay convulsiones, no hay crisis. Entonces me hacen un examen y me dice el doctor: Juan Carlos, está sumamente estable. Y me insinúa, me recomienda, me comenta que tal vez sería bueno pensar en aquel proyecto que yo tenía en aquellos años, ¿verdad? Y me acerco al seminario, hago la consulta de cómo está mi caso y me dicen: no, tiene las puertas abiertas. Su situación de salida la vez anterior fue por motivos de salud,
Entonces se inicia el proceso, recibo acompañamiento espiritual, acompañamiento psicológico y dirección, acompañamiento vocacional, acá con sacerdotes de la diócesis. Y en el 2022, el año pasado, reingresé al seminario. Sumamente feliz, sumamente contento por poder retomar la experiencia y el proceso. Ahora en una situación de vida totalmente distinta, ¿verdad? Ya con aquellas situaciones que tenía antes, de lo de la timidez, de la salud, todo lo que se me obstaculizaba para poder continuar, por lo menos en esas áreas, ¿verdad? Pruebas siempre van a haber, y miedos, y inquietudes, y temores, y demás, pero ahora con la paz, con la tranquilidad de poder tomarme el tiempo para discernir, como me dijo un padre un día, con sus 5 sentidos, ¿verdad? Con sus 5 sentidos, poder de forma clara, serena, poder tomarme el tiempo de disfrutar con mucha alegría y de discernir. Entonces, por ahí ha sido mi experiencia de seminario, José. Podríamos decir que Juan Carlos hasta el año pasado Sí. ha podido empezar realmente a discernir una vocación. Esa inquietud que venía atrás, que había sido frustrada por temas de enfermedad, realmente está siendo discernida a partir de esta experiencia. Claro, ha sido como una luz, digo yo, ¿verdad? Como una luz que se enciende en el ancho mar, que hay tormentas, que hay vientos, que hay situaciones, pero está esa luz que tal vez antes no podía ver tan clara por la situación de la salud, ¿verdad? Era muy complicado en esos momentos poder discernirlo así, y ahorita contar con mis facultades, tal vez antes uno de los temores que tenía era, por ejemplo, la parte académica, los estudios también, porque se me decía que la epilepsia podía afectar un poquito la parte de la inteligencia, ¿verdad? De la memoria también. Entonces, con todo eso, Dios me permite reingresar, y sí, como usted dice, José Ramón, el año pasado inicio la experiencia, yo le decía a mis compañeros, y se los digo siempre, siento como que esta es mi primera vez en el seminario, no porque elimine las otras 2 veces, sino porque lo estoy viviendo con una intensidad diferente y con una conciencia diferente, ¿verdad? Y con una conciencia diferente poder discernir en todas las áreas, en las 4 áreas de la formación, qué es lo que quiere Dios de mí. Juan, ¿usted cree que dentro del proyecto de Dios la enfermedad también era parte como de esa cruz, eso que usted tenía eso que le iba a ayudar también a valorar aún más este proceso vocacional que usted ha llevado? Sí. Hay una canción de Geset, Entre el Tabor y el Calvario, algo así como se llama, que dice: si tuviera que escoger entre la gloria del Tabor y la pena de la cruz, escogería la cruz. Mi mamá siempre me decía que no cantara esa canción, ¿verdad? Que no la pusiera tan siquiera, porque le recordaba muchos tragos amargos. Y efectivamente, cuando estaba en mis momentos de estar en cama, ¿verdad? Porque las convulsiones no me permitían levantarme o no me permitían moverme, incluso cuando estuve un mes sin movilidad y sin memoria, sin conciencia, ¿verdad? Que estuve en la casa, y dicen mis papás que yo decía que estaba en el hospital y que mi mamá era la que cocinaba, mi papá era el guarda y mi hermano era el enfermero, sí. Y todos eran extraños los que llegaban a la casa. Esos tiempos, esos momentos, incluso uno de esos fue para Semana Santa, y dice mi familia que me pusieron ellos por la televisión una misa que hubo en el contexto de la Semana Santa, y dicen que yo repetía y respondía a las cosas, y se maravillaban porque decían: es que Juanca no recuerda, y no nos recuerda. Incluso dicen que hasta mi mirada, una mirada perdida, ¿verdad? Como alguien que estaba allá, quién sabe en qué planeta. Y fueron momentos para abrazar la cruz. Cuando comencé a tomar conciencia y a volver a mí la memoria, yo me abrazaba a la cruz, ¿verdad? Y asumía eso, como usted dice, Josué, como un momento de cruz en el que Jesús me permitió poder vivir una cuaresma en carne propia, poder vivir una Pascua definitivamente viva, ¿verdad? Una Pascua viva en la que me sentí de verdad en muchas veces muerto y resucitado con Jesucristo. Y eso marcó mi vida, y eso ha marcado mi vida. Tanto así, José, que usted lo toma, y hay quienes se preguntan que Juanca tiene mucha energía, ¿verdad? Y que es muy eléctrico y muy todo. Y yo siempre les digo, es que me ha tocado estar en momentos de mucha pasividad, de mucha calma,
Entonces trato de disfrutar la vida y de hacer las loqueras que tenga que hacerlas cuando se pueden hacer, y de disfrutar y de vivir. Después de la tormenta viene la calma, después de la cruz viene la resurrección, y sigo experimentando momentos de cruz, pero ese fue uno muy particular en mi historia. Bueno, Juanca, sin duda alguna es una experiencia de historia vocacional que a muchos que nos van a escuchar y nos van a ver también podrán identificar ciertos elementos similares en su vida, pero como ya sabemos, Dios llama a cada uno de una forma distinta, algunas con una historia más o menos trágica o dramática, pero sin duda alguna Dios nos llama a todos. Y lo importante por hoy es que todo eso que ha pasado es una historia de salvación que puede contar y que también enriquece su vocación. Yo creo que esta parte, Josué, ha sido bastante, quizás como bastante dramática, emocional, más que otros momentos. Sí. Pero entonces vamos a pasar ya a un episodio, a un segmento más random. Sí. Muy bien. Ustedes dicen. Entonces vamos a compartirle 18 preguntas random que nadie le va a hacer, pero nosotros sí. Santo Dios. Bueno, ahí nos vemos. Son preguntas de respuesta corta, digamos, algunas. Sí. Algunas otras puede contarnos alguna experiencia o hay que se le venga a la mente. Pero bueno, más bien. Yo había visto eso en televisión, pero nunca me imaginé que me la fueran a hacer a mí. Bueno, la primera, muy fácil. Un sueño de niño. Ser sacerdote. Ok, lo primero que hace al levantarse y lo último que hace antes de irse a dormir. Dar gracias a Dios por el día que empieza y por el día que terminó. Un objeto que no le puede faltar antes de salir de la casa. Los anteojos. Si no, no podría salir de la casa. Bueno, porque no veríamos ni siquiera la Correcto. llave. No se podría ver nada. Ujú. ¿Conserva algo de niño? Sí. Un paño de Superman. Paño de Superman. Sí. La mayor travesura que ha hecho en su vida. La mayor travesura que he hecho en mi vida. Ojo que no Ay, dice de Dios. niño. Que no es... ¿Ah? Ojo que no dice cuando era niño. Bueno, muy bien. O sea, puede ser ayer. Sí. Ay, Jesús, la mayor travesura que he hecho en mi vida. Todo lo que dice que puede ser usado en su contra. Sí, Ojos Eso ahí, pienso. informadores. eso pienso. Travesura, no experiencia, ¿verdad? No aventura, no. Es una travesura. Travesura. Sí, sí, me jalé esta torta. Y escaparme del colegio. Yo creo. ¿El mejor hábito que tiene? El mejor hábito que tengo. Hay unos que me critican, pero yo creo que el orden. Hay unos que dicen que es TOC, pero bueno, Bueno, tendrá ahí si lo ve Brian Guerrero, un compañero de seminario, pues va a decir que es TOC, pero bueno. un hábito que le gustaría cambiar. Un hábito que me gustaría cambiar. O mejorar. Yo creo que algunos TOC, precisamente, sí. Ser TOC. O sea, no en el orden, pero sí algunos TOC que tal vez no son tan necesarios en mi vida, ¿verdad? Ok. La mayor fobia que tiene Juan Carlos. A las alturas. Totalmente. Ok. Por eso no quiere viajar. Correcto. Es parte de. Cierto. Cuando era adolescente, ¿qué es lo que más le gustaba hacer? Andar en bicicleta. Sí. Era uno de mis pasatiempos favoritos y todos los sábados andaba en bicicleta. Y como pueden ver, ya no ando en bicicleta. ¿Qué consejo se daría a sí mismo en su juventud? Como cuando era joven, digamos. Gracias. Sigo siendo, pero ahora en otra forma. ¿Qué consejo me daría ahorita a mí de mi juventud? Ajá, exacto. El Juan Carlos de ahora, ¿qué le diría al Juan Carlos de, no sé, hace 10 años? Cuando era Ujú. joven. Que no discrimine a las personas por su apariencia o por su forma o por su personalidad. Que cada uno tiene algo que aportar en mi vida. Ok. Está profundo eso. ¿Qué es lo más chiva y lo más difícil de ser seminarista? Lo más chiva y lo más difícil.
Bueno, ahora José Ramón decía, ¿verdad?, que estoy en la parroquia Santa Cecilia del Coyol. Yo creo que una de las cosas más chivas es el no estar estático en un solo lugar, ¿verdad? Eso me beneficia, me ayuda mucho. Y el conocer a tanta gente buena, tanta gente linda, tanta gente carguísima en las comunidades, tal vez eso. Y Lo más difícil. lo más difícil, yo creo que a veces la vida en comunidad, en el sentido de estar 24/7 durante, sí, 24/7, con compañeros en un solo lugar, ¿verdad? Con experiencias, historias y situaciones, costumbres, cosas distintas, eso tal vez podría ser difícil, pero se puede manejar, se puede disfrutar también. Una persona que le gustaría conocer. Una persona que me gustaría conocer. Tiene que ser religioso, ¿no? ¿No? Cualquiera. No. José Luis Perales. Ok. Sí. El Papa Francisco, por supuesto, pero desde el mundo secular también, José Luis Perales. Ok. Ujú. ¿Y cómo es? Algo así, ¿ve? Si pudiera volver a vivir algo, ¿qué sería? Volver a vivir algo. Volver a vivir algo. Puede ser reciente, no importa, ¿verdad? Sí. Tenía mucha perecilla de andar en una lancha en el mar, y después de que anduve quedé con ganas en la misión con mi nivel formativo el año pasado. Entonces sí, fuimos a ver delfines después allá, y cuando llegamos a la costa dije, pero ¿por qué se acabó? Una bonita experiencia, sí. Ok. Si pudiera devolverse en el tiempo, ¿volvería a algún momento para cambiar algo o alguna situación? Compartir más con mi abuelo y con mi abuela, con el papá de mi mamá y con la mamá de mi papá. 3 personajes históricos con el que le hubiese gustado sentarse a tomar un café. San Juan Bosco, con Aristóteles, y aunque lo comulgamos todos los días, pero un cafecito con Jesús en aquellos tiempos de Galilea hubiese sido maravilloso. Ok. Si no se hubiese dedicado a hacer lo que hace ahora, ¿qué le hubiese gustado hacer? Diseñador gráfico y archivista. ¿Qué le gustaría lograr antes de morir? Esa es profunda. Me repite la pregunta, por favor. ¿Qué le gustaría lograr antes de morir? No morir sin ser un poquito, sin haber abrazado un poquito la santidad que Dios nos quiere regalar, sin haber experimentado lo máximo posible su amor y haberlo irradiado a los que me rodean. Y la última, un dato curioso que nadie sepa de usted. Un dato curioso que nadie sepa de mí. Ay, ahora sí me la pusieron interesante ustedes. Ayúdeme, José. Hombre, José lo sabe, entonces. Sí, ya no se sí. podría. Que nadie sepa de mí. Pero seguramente Curioso, un dato curioso. Ah, pero seguramente lo que tire tal vez lo sé. sí, tal vez, probablemente. Ay, Jesús. Un dato curioso que nadie sepa de mí. De ahí nadie sabe de mí que ando ahorita en este momento un hueco en la media del pantalón. En la media. Eso nadie lo sabe, José Ramón. Es una curiosidad. Se aceptan medios ahí. Yo me lo podría imaginar, pero... ¿Ve? Pero no sabían, nadie sabe. Muy bien, Juan, que ese fue el segundo segmento de las 18 preguntas. Y bueno, vamos a caer un tercer segmento, por decirlo así. Muy bien. Vamos a tirarle palabras y usted tiene que decir lo primero que se le venga a la mente. ¿Ok? No lo piense mucho. Estos ejercicios rápidos, ya aquí no es como montar una reflexión, aquí es una palabra de lo que le digamos. Bueno, de una vez digo que soy medio eléctrico, pero también soy medio lento para algunas cosas, ¿verdad? Para que tengan paciencia. Son dos características muy mías. Windows 98. Sí, correcto. Pastoral juvenil. Primer amor. Seminario. Alegría. Sacerdocio. Anhelo. Juventud. Divino tesoro.
Nidia. La mujer más especial. Cala. Un ejemplo a seguir. Vocación. Proyecto. Curia. Familia. Bueno, Juan, esas eran las palabras. Muy No bien. me trataron mucho. Muy bien, que dicho. En realidad lo trataron bien. Sí, muy bien, bastante bien. Sí. Bueno, Juanca, aprovechemos que estamos en el mes de la juventud. Usted estuvo en el DNJ junto también nosotros que estuvimos Sí, por ahí estuve queditito, sí, en el DNJ. Y pueden ver el video donde se ve lo queditito que estaba. Juanca, un mensaje a todos los jóvenes, especialmente aquellos que buscan su vocación. Chiquillos, no tengan miedo. No tengan miedo. Y si sienten miedo, láncense aún con el miedo que tengan. Arriésguense. El seguir al Señor, el seguimiento de la persona de Jesús es una aventura maravillosa que empieza con un sí. Con un sí. Y se lo va llevando uno, se lo van llevando. Y cuando uno se da cuenta, ha vivido situaciones y experiencias que no se imaginó nunca. Atrevámonos a preguntarle a Dios qué es lo que ha soñado para nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es su sueño para nuestra vida? Y esa respuesta, cuando la tengamos, que probablemente no va a ser con total claridad, pero cuando podemos estar disfrutando de la respuesta a ese proyecto de Dios en nuestra vida, vamos a ser muy felices y van a ser muy felices. Y hay veces tienen vacíos y podemos experimentar que nos falta algo. Ese algo que nos falta tiene rostro y tiene nombre, como decía aquel gran santo, y es Jesucristo. Entonces no tengan miedo de responder, de abrir las puertas, como decía San Juan Pablo II, y de decirle a Jesús que sí, que venga a sus vidas, que venga y que camine con ustedes, y que en ese tiempo de juventud recuerden que Jesús es el eternamente joven y los entiende, los acompaña, los espera, los escucha, los abraza con su amor para que iluminen el mundo, para que desde las experiencias que vivan puedan también iluminar y acompañar a otros jóvenes. No tengan miedo de seguir a Jesús. No se van a arrepentir. Porque Cristo no vale la pena. Vale la vida. Vale la vida. Bueno, Juanca, gracias por haber estado con nosotros en estos, ¿qué? 40 minutos más o menos. Más o menos, Imagínense. sí. Se pasó rápido la Sí. conversación. Agradecerle a Juanca. Juanca, como les dije al principio, es una persona súper allegada a mí, es muy especial para mí. Ha sido un mentor para mí en mi proceso juvenil desde que entré a pastoral juvenil hasta la actualidad, y creo que lo seguirá haciendo. Juanca es la persona que ha puesto como esa semilla en mí de buscar la santidad. Como decía Juanca, abrazar un poquito la santidad. Juanca siempre, desde que entré a pastoral juvenil, le inculca mucho eso a uno, le mete esa espinita, esa semillita a uno en buscar la santidad. Entonces Juanca tiene un aprecio muy importante en mi vida, entonces que esté acá hoy con nosotros es súper importante. Muchas gracias, Juanca, ¿verdad?, por estar acá hoy con nosotros, y espero que hayan disfrutado el programa también. No, gracias a ustedes por la invitación. Tenía algo de susto, pero bueno, como dije antes, con susto pero nos lanzamos, ¿verdad? Entonces, no, muchas gracias por estas iniciativas en nuestra diócesis, y sigan adelante, y gracias por haber aceptado también, por haberse arriesgado a invitarme. Todo es un riesgo al final. Sí. Espero que no pasen en este video, ¿verdad?, las cosas previas a esta grabación. Dar los bloopers. Sí, por favor. Ya veremos. Muchas gracias. Bueno, José Ramón, y esto fue... Ahí nos vemos. vemos. Yo tenía que decirlo también, porque yo lo dije también con ustedes. A partir de este momento, usted escucha Ahí nos vemos. En su segunda temporada, ahora en Diócesis de Alajuela Medio.